Muy buenas noches, doctora Amy Yolanda Pacheco. Mi nombre es Hernando Cardona, doctorante de doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy voy a sustentar los dos últimos capítulos de mi tesis, Construyendo ambientes de aprendizaje significativos, la gestión de aula en la institución educativa Caribeño Gustavo Torres Parra. Bueno, como introducción entonces haremos un recorrido de los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4 encontraremos el análisis de la información que registramos en los instrumentos de recolección de datos. Para nuestro caso fueron entrevistas semiestructuradas. Posteriormente en el capítulo 5 entonces vamos a hacer una profundización sobre las discusiones, lo que trasciende a la parte administrativa, y se evaluará la gestión humana del aula de hoy, sobre los desafíos que hay en la modernidad. En los resultados de la investigación entonces básicamente tenemos, digamos, unas capas de aprendizaje. En la primera capa, la capa más exterior, llamamos anillo, es el entorno de vulnerabilidad, que es la calle. En el segundo anillo, el soporte y las expectativas en el hogar. En el tercer anillo, la identidad y la emoción, que es el estudiante en sí. Y en la última capa, que tenemos al núcleo, mediación y seguridad en el aula. En el perfil biopsicosocial del estudiante entonces tenemos la identidad, que son adolescentes que están en la etapa media, entre 14 y 16 años, con un fuerte arraigo de Neiva, Huila. Los géneros que se identificaron fueron más o menos equilibrados. La socioeconomía está ubicada en los niveles 1 y 2, y la ubicación espacial y física de los estudiantes están ubicados en la comuna 9. La dinámica del cuidado, pues los padres con jornadas laborales muy extensas. Miremos en el tema de riesgos, la calle frente a las pantallas. En el caso, tenemos un caso del riesgo territorial, la inseguridad por sustancias psicoactivas, por el tema de, bueno, no se presentan muchos robos. Vulnerabilidad alimentaria también, afecta directamente la energía para el aprendizaje. En el caso del refugio digital, pues ante un entorno físico hostil, el celular se convierte en una herramienta para escapar de esa realidad. El estrés bioclimático, entonces tenemos que pues, se genera, es una planta física más bien reciente, no tiene sino alrededor de 5 años de construida. Los árboles apenas están en etapa de crecimiento, pero tienen un fenómeno supremamente incómodo, que es el clima. Hace demasiada calor, especialmente en los niveles 2 y 3 de cada uno de los bloques de la institución educativa. Las condiciones actuales de la institución no son las más adecuadas en el tema de fluido eléctrico. No es posible colocar ventiladores y no es posible colocar aire acondicionado. Bien, en la escuela como territorio insular es otra situación. Pues tenemos estudiantes que viven en una zona de riesgo, en donde la escuela se convierte en el refugio, ¿sí? Algún estudiante dijo en algún momento que el ingreso al colegio le genera una sensación de tranquilidad y seguridad, porque escapa de esa cotidianidad. En los resultados de la investigación también tenemos entonces la triangulación de las perspectivas, convergencia y divergencia. En cuanto a la convergencia, encontramos proyecto de vida como motivación. En los estudiantes, el núcleo de identidad, buscan sentirse seguros. En los docentes, la variable crítica condiciona el éxito. Y en los padres, el motor absoluto de la superación ante la adversidad. En el contexto social también tenemos una convergencia de los estudiantes, ambivalencia, el barrio, el hogar y el riesgo. En los docentes, entorno hostil, el aula debe ser una brújula. Y los padres de familia tienen una preocupación preventiva, la escuela es el refugio. En el estrés bioclimático tenemos una divergencia. Los estudiantes lo consideran como una barrera primaria, bloqueador fisiológico total. No comprenden, no prestan atención, están desconectados. Y los docentes dicen que es un reto operativo diario que exige pausas. Por lo tanto no se puede hablar de resultados. Y en los padres, entonces ellos lo consideran como un factor periférico. Como prerequisito emocional se identificó la burla como un elemento central también, en donde ellos no se sienten seguros, donde ellos sienten que no pueden participar. La alquimia de la didáctica, conectando el saber con la calle. Entonces tenemos por un lado el tablero, en el otro extremo tenemos la calle. Entonces, la prioridad que debe tener el docente, revisar cómo puede utilizar esa información para hacer que las clases de los estudiantes tengan sentido. El motor del aprendizaje significativo como input, como entrada de este proceso, tenemos los contextos de los estudiantes. En el proceso tenemos las prácticas de gestión de aula, que es lo que generamos en la institución, con la gestión afectiva, la gestión didáctica, la gestión física y la gestión de la convivencia. Y como output, como salida, tenemos ambientes de aprendizaje, la zona de desarrollo próximo, los anclajes cognitivos, la resiliencia y la trascendencia. La tríada del aprendizaje tenemos el territorio, ahí tenemos los saberes previos, la mediación o el andamiaje, ahí tenemos, lo que el docente necesita para poder potenciar los aprendizajes de los estudiantes, y las emociones o la seguridad, el bienestar que siente el estudiante
sobre las hostilidades que encuentra fuera del colegio. La disposición mental entonces tiene básicamente tres elementos. El desafío que tenemos, vamos a desafiar a Ausubel. Ausubel nos habla sobre los aprendizajes previos, pero la disposición para el aprendizaje no es solamente mental. Si no logramos que el entorno disminuya su hostilidad, los aprendizajes previos tal vez no sean tan efectivos. El aula como paréntesis de seguridad, entonces tenemos no a la burla, la vulnerabilidad externa y la normatividad la interna, la ley 1620 nos dice que tenemos que cuidar las emociones de los estudiantes y ser garantes de ellas. En cuanto al calor extremo, entonces tenemos una arquitectura ahí en donde nos están diciendo, de acuerdo a la información que tenemos, que entre mayor apertura, entre mayor estrés bioclimático, menor apertura cognitiva, es lo que nos está diciendo. Y la intervención del docente aquí lo que nos hace es que pueda disminuir esa franja de la tecnofobia institucional a la curabilidad digital. ¿Qué tenemos? En la institución se observa, de acuerdo a la información obtenida, que se requiere un aislamiento digital, pero la intervención del docente nos está diciendo que, ojo, los ecosistemas digitales lo que nos generan son unas oportunidades para convertirse en elementos que nos puedan servir de andamiaje. La familia como motor de expectativas, tenemos la percepción parental, los padres ven a la escuela como una vía de escape de la precariedad, la ruptura comunicativa, la comunicación de quejas, desvincula a padres ya que se sienten académicamente inseguros, y el nuevo enfoque es transitar de informar sobre el rendimiento académico a la sintonía en la validación del proyecto de la vida del estudiante. Cambio de paradigma de las dimensiones, autoridad y convivencia, entorno físico, tecnología y error, desde la gestión tradicional hasta la gestión compleja. ¿Qué tenemos? De un control vertical a una regulación participativa. En el entorno físico, de un espacio pasivo a una gestión adaptativa. En la tecnología, de una tecnofobia y prohibición a una curaduría digital por el uso de la guía. Y en el rol de la familia, son receptores de informes de rendimiento y quejas y deberían ser corresponsables y validadores del proyecto de vida del estudiante. En el tema de la resiliencia pedagógica como regulador del ecosistema, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al docente, que es el centro de las propuestas para regular. En cuanto al diagnóstico estructural de la investigación, fortalezas, pues tenemos acá un FODA. Las fortalezas, pues, en rigor, la triangulación intersubjetiva entre estudiantes y docentes es una fortaleza. El uso sistemático de datos es una fortaleza. Identificación original del calor externo como barrera cognitiva es una fortaleza. Una debilidad, la recolección de los datos se hizo en noviembre. Eso genera que tal vez haya una fatiga cognitiva por el cierre del ciclo escolar. Y de pronto la información no sea la más idónea en ese momento. Oportunidades, pues puede escalar el diseño, se puede escalar la estrategia a diseñar escuelas de padres centradas en la resiliencia, en la creación de redes de prácticas aplicables en todo el departamento de Huila. Y en las amenazas en el contexto, la volatilidad del entorno social, violencia barrial, rápida obsolescencia tecnológica que supera a las políticas de conectividad actual. La teoría de la política pública también puede ser una oportunidad en tres aspectos: uno, en la infraestructura del derecho cognitivo, en la alfabetización digital de la familia y en el currículo humanizado. Horizontes, situaciones que de pronto nos pueden dejar para mejorar o para que este trabajo investigativo mejore algunas condiciones en otros escenarios. La neuroeducación tropical, medir experimentalmente el impacto fisiológico de la variabilidad térmica en la atención sostenida y la memoria de trabajo. La segunda, la longitudinalidad de la resiliencia, revisar a largo plazo si las estrategias de gestión emocional transforman permanentemente la trayectoria de las vidas de los estudiantes. En la semiótica digital familiar, investigar cómo el hogar puede evolucionar hacia un espacio de mediación ética para el uso de la IA. Hacer que los padres de familia también tengan un mecanismo para comprender la IA como una herramienta, no como una barrera. El estudiante es el centro, el espacio primordial para la transformación del proyecto de vida, y en última es el que va a transformar la sociedad en un futuro. Recomendaciones tenemos varias, 5 en total. En la gestión de infraestructura de confort tenemos adecuación de ambiente y la gestión de recursos. En el fortalecimiento del vínculo humano y socioemocional, el modelo de la burla y el docente como protector. En la corresponsabilidad con las familias, programas de formación familiar y alfabetización digital para la familia.
en la innovación pedagógica y uso de tecnologías, IA, la IA como andamiaje y el sistema de resiliencia, la sistematización de la resiliencia. Y tenemos como las nuevas líneas de investigación, pues, el tema de la neuroeducación y el clima y el tema de la resiliencia pedagógica. Muchas gracias.